Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Eso que parece un título catástrofe que pasamos recién es un análisis que hacen quienes están muy vinculados al sistema bancario y cambiario. A ver, en el carry trade es una estrategia utilizada en el mercado de compraventa de divisas por la que un inversor vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta, lo que en la jerga popular se conoce como bicicleta financiera. Viene esta aclaración debido a supuestas quejas de operadores acerca de si tanto le molesta al carry trade a Federico Schwarzenegger, cómo va a ser el 19 de julio para renovar los casi 500.000 millones de LEVAC que le vencen ese día, apuntó un directivo de un banco argentino. El grave problema es acomodar la política económica en un momento electoral a las necesidades del gobierno. El problema es la suba de los combustibles nuevamente y seguimos con las recetas de las LEVAC mientras el gasto y por ende el déficit siguen imparables. Prometen reformas después de las elecciones, siempre que ganen. Y aún así veremos, porque si hoy por hoy no pueden lograr quórum para sacar de los pueblos a un diputado, ¿cómo conseguirán los votos necesarios para llevar adelante la reducción del déficit? Implacable operador, ¿eh? Esto salió publicado en ámbito.com. Digo porque algunos dicen, esto es catástrofe y ámbito es más o menos una fuente confiable, ¿no? Este gobierno no para de... bueno, a ver, es que tiene la mano sucia, la tiene sucia siempre, viejo. Acá nada, no es posible lavársela. Este es un artículo de la Política Online. Un nuevo escándalo por conflicto de intereses amenaza al gobierno de Macri. Esta vez los involucrados son Luis Caputo y Emilio Basavilbaso, ya que en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES le giró 450 millones de pesos a un fondo fundado por el ministro de Finanzas, que además integra un comité que aprobó la operación. El 19 de mayo de 2016 se enviaron 450 millones de pesos al fondo de inversión Axis para que sean invertidos en LEVACs y plazos fijos. Axis es un fondo que fundó Caputo y presidió formalmente hasta el 4 de diciembre de 2015, antes de asumir el gobierno. La suma girada a Axis habría sido mayor a los 500 millones en los meses anteriores, aunque ANSES fue retirando su posición. La situación se agrava porque 2 meses después de la inversión, el 14 de julio de 2016, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que integraba Caputo como secretario de Finanzas, hizo una consideración de operaciones realizadas con los recursos del fondo durante el mayo de 2016 y aprobó todo. Caputo firmó el documento. Desde la oficina de Caputo explicaron que la decisión de las inversiones del fondo es potestad de Basavilbaso. Aunque un decreto de 2008 establece que el fondo será administrado por el titular del ANSES con la asistencia de un comité ejecutivo integrado por el secretario de Finanzas, Caputo, durante todo el año pasado, el secretario de Hacienda y el secretario de Política Económica. Por más que quieras tirar la pelota afuera, querido, no la podés tirar, ¿eh? En tanto, de ANSES dijeron en la Política Online que no harán más comentarios sobre el escándalo y se limitaron a indicar que cuando el fondo ve una oportunidad, invierte. El problema es que en este caso el conflicto de intereses es evidente y la conexión con Caputo indisimulable. De hecho, fuentes del mercado consultadas por este portal aseguraron que el ministro sigue en permanente contacto con los ejecutivos del fondo y en la empresa hablan de él como si todavía fuera el dueño. Y esto de triangular responsabilidades como hizo Macri Valcaterra, sí. La sospechosa operación de Conaxis podría explicar la demora de ANSES en entregar los reportes de inversión del fondo al Congreso, que el año pasado le reclamaron los legisladores de la oposición cuando se demoraba la conformación de la bicameral especial de control de los fondos de la Seguridad Social. De ese reporte surgió la información sobre los 450 millones al fondo de Caputo.
Estos vienen por todo, en serio, ¿eh? Nosotros decíamos hace unos años atrás que los kirchneristas, donde veían un mango, se lo llevaban y ponían un papel de color. Estos a esta altura del partido no sé si ponen el papel de color, ¿eh? Pero vamos a hablar acá en la Argentina, una vez por todas, con nombre y apellido, los que se robaron todo. Porque vamos a ver quiénes son a los que tenemos que sacarle lo que tienen para entrar a recuperar los que nos robaron. Pues hablamos de los Kirchner, los Kirchner también hay que sacarle todo, absolutamente todo. Todo. Pero los Kirchner, junto con Macri, con todo lo que tuvieron adelante, desde el 76 para acá le dieron de comer a todos estos granujas que ahora vamos a hablar. Para tomar dimensión de los valores que hablamos cuando nos referimos al aumento de la deuda externa y la estatización de la deuda privada durante el proceso, un portal de Europa evaluó los mayores secuestros extorsivos de la historia y el de los hermanos Born en 1974 por 60 millones de dólares lo ubican en el puesto 18. Lo interesante es que determinan que a la fecha serían 293 millones de dólares, lo que significa que debemos multiplicar por 4.89. Interesante, esa tablita no la teníamos hasta ahora. De ese modo, el endeudamiento del proceso, 40.000 millones de dólares, realmente equivale a 195.600 millones de dólares. ¿Estamos tomando conciencia ya? Y aquí tengo una lista de los principales beneficiarios de la estatización. Después que pase la lista, voy a pasar una fotito donde están los grupos y qué empresas corresponden a cada de estos grupos. Les voy a decir el grupo genéricamente. Y en la fotito que voy a pasar después cuando termine esta información, ahí van a ver qué empresas componen cada grupo. Celulosa Argentina estatizó 1.503.473 millones. 1.503.473, que ahora equivaldría, con esa actualización que dije recién, a 7.352 millones de dólares. Una monedita, ¿eh? Pérez Compán, 909 millones y algo más, equivaldría a 4.448 millones hoy. A Sindar, que equivaldría a 3.189 millones. Bridas, a 3.027 millones. Techin, 1.725 millones. Fiat, 870 millones. Del grupo Macri, 834 millones. Pirelli, 600 millones. Es decir, estos nomás que están acá hacen un total de 22.046 millones de dólares, que es más o menos la cuarta parte de lo que se estatizó, porque el monto original es 4.508 y según dicen que es casi 16 y 18.000 que se estatizaron. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora vamos a ver esa fotito para que vean estos grupos por qué empresas están compuestas. Y seguimos con otra lista. Bueno, y hay otra lista, que es lo que se conocieron, que sacaron dinero durante el corralito. A los jóvenes les informo que en los 6 meses previos al corralito se llevaron del país 30.000 millones de dólares. Como pocos bancos dieron la información, no se conoce la totalidad de los que se la llevaron. Aquí va una de prueba, que es lo que se conoció. Esto es una info aparte de lo que se conoció, pero después vamos a hablar más detalles. Javier Madane Quintanilla, el presidente de Aluar, 25 millones. La familia Frávega, 36 millones, en el corralito 2001. La familia Acevedo, ayudante como secretario de Sindar, 35 millones. Familia Angulo, propietario de la cadena Supermercados de Mendoza, 65 millones. El grupo Macri, 35 millones.
Amarita la casa de Fortabat, 2.700.000. Einstein, un amigo de la casa, del grupo IRSA, 4 millones. Pérez Compán, 6.100.000. La familia Paladini, 12 millones. Ricardo Casari, del Banco Galicia, 6.300.000. La familia Roberts, 2.800.000. Luis Otero Mosegur, 2.500.000. Ricardo Hanley, 1.600.000. Santiago Soldati, 800.000. Otra perlita, Daniel Aguada, de la ropa para niños Chiqui, futuro cuñado de Macri, 3.500.000. Federico Zorraquín, 6.400.000. Jorge Branco Villegas, pariente de Macri, Macri y Branco Villegas por parte de la madre, 10.400.000. Jorge Born, 1 millón. Juan Carlos Bagó, 2 millones. Familia Minetti, 3.400.000. Alfredo Péculo, 3.500.000. Carlos Espadone, amigo de Menem, 5.400.000. Y José María Candiotti, ministro de Rente, más de $1.082.000. Eso se llevaron durante el corralito. Repito, en el año 2001 salieron capitales del país por casi $30.000 millones. 9 de cada 10 correspondieron a empresas. Empiecen a escuchar estos datos. 9 de cada 10 correspondieron a empresas que la comisión investigadora identificó. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la fuga de divisas durante el año siniestro del 2001 la presidió el legislador cordobés Eduardo Dicola del PJ, y integraron entre otros Graciela Ocaña del ARI, el Juan Capedista Alejandro Filomeno, Noel Braud de la Unión Cívica Radical, Manuel Baladrón del PJ de La Pampa, los dualdistas Lorenzo Pepi y Daniel Carboneto, y la menemista Alejandra Oviedo. Esos son los que ingresaron, crearon esa comisión investigadora, que investigó lo que yo voy a decir ahora. El 70% de ellas forma parte de la cúpula de las mayores 200 del país, e incluye a las grandes exportadoras, a las principales privatizadas de servicio y petróleo, y a 37 de los 50 primeros deudores bancarios a los que el gobierno de Eduardo Duhalde permitió licuar sus pasivos, liquidando en pesos los compromisos contraídos en dólares sin índice alguno de actualización. Y empiezan a escuchar datos, tranquilito, despacio, lo tienen ahí, para acá, la pantalla, tomen datos. Estas 37 empresas que en 2002 especificaron uno a uno deudas por $5.054 millones, en 2001 habían transferido al exterior 6.087 millones, lo cual indica que estaban en condiciones de afrontar sus compromisos en vez de endosárselo al Estado, que compensó a los bancos con la diferencia, atando otros salvavidas de plomo al cuello de la sociedad. Incluye casos notables, como el de las petroleras Pecom Energía e YPF, que especificaron 350 y 310 millones y remitieron al exterior 1.900 y 1.000 millones respectivamente. Las de las comunicaciones, Telecom, hoy socia de Clarín, hoy en este momento, especificó deudas por 282 millones y transfirió al exterior 963 millones. Telefónica debía 85 millones y transfirió 723. Esta primacía absoluta de las grandes empresas en la salida de capitales demuestra la funcionalidad que tuvo en noviembre de 2001 la difusión escandalosa y prematura de algunos nombres de personas físicas cuyas transferencias al exterior apenas superan el 10% del total. La filtración de esos datos también sirvió para que la Administración Federal de Ingresos Públicos rehusara colaborar con la Comisión en su cruzamiento con los de la situación fiscal de cada empresa. ¿Escucharon? La AFIP se rehusó colaborar con la Comisión. Un tercio del total transferido al exterior corrió por cuenta de apenas 10 empresas: Pecom Energía, Telefónica de Energía, YPF, Telecom, Nidera, Telefónica Comunicaciones Personales, Shell, ESO, Bunge Ceval y Molinos de Río de la Plata. Si se agregan otras 20 empresas, se cubre más de la mitad de lo transferido al exterior. Ellas son IBM, Mazarín Particulares, Eje 3, Luis Dreyfus, Morfino, Ford, Renault, Telecom, Movicom, en aquel tiempo estaba a cargo del Grupo Clarín, Movicom, Cargill, Peconagra, Volkswagen, Edenor, Edesur,
Terinver, Clorox, Coca-Cola, Central Puerto, Quilmes y Petrolera del Cono Sur. El informe no incluye las operaciones realizadas por entidades financieras debido a la falta de información para evaluar sus características, cuando con toda probabilidad muchas transferencias efectuadas por los bancos incluyeron fondos de sus accionistas y otras personas físicas y jurídicas. La comisión no pudo obtener los datos correspondientes. Tampoco incluye las operaciones de comercio exterior, que por vía de la sobrefacturación de importaciones constituye otra línea significativa de fuga. La subfacturación de exportaciones se estima en el 15% del actual, es decir, no menos de 3.000 millones de dólares. Es decir, que se reduce al pago de deudas, el giro, es decir, no se pudo averiguar esos datos de la subfacturación de importaciones y la sobrefacturación de exportación. Es decir, estos cálculos se reducen al pago de deudas, el giro de utilidades y dividendos, los gastos turísticos, las regalías, los precios de servicios reales y la apertura de cuentas bancarias en el exterior. Aún así, arroja luz sobre el pecado capital de la economía argentina, que en poco más de medio siglo convirtió a la sociedad con más alto Producto Bruto y distribución más equitativa del ingreso de toda Latinoamérica en una de las más regresivas y estancadas. Los eslogans y las imágenes de campaña electoral a lo que acuden los principales candidatos presidenciales no dan cuenta de este fenómeno que está actuando como un corrosivo disolvente de la sociedad argentina. De acuerdo con los datos de la balanza de pagos elaborada por la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del Ministerio de Economía, en 2001 salieron del país 65.000 millones de dólares, considerando solo al sector privado no financiero. De ese total, 19.159 se fueron en pago de importaciones, rubro que no está bajo el análisis de la comisión investigadora. El resto de las operaciones registradas sobre el Ministerio de Economía ascendía a 46.347 millones. Las casi 100.000 operaciones contabilizadas por la comisión investigadora dan cuenta del 65% de ese monto. Es decir, 2 de cada 3 dólares que salieron de la economía argentina durante el año 2001. La diferencia respecto del total computado en la balanza de pagos de más de 16.000 millones de dólares constituye pura fuga, que no se justifica por ninguna operación legítima registrable. Estas son algunas de sus artificios. A. Transferencias de empresas y o personas que las entidades financieras declararon en forma deliberada como giros realizados por cuenta propia. B. Dinero en efectivo transportado fuera del país sin pasar por el sistema financiero. C. Divisas que salieron del circuito económico y fueron atesoradas en cajas de seguridad o domicilios particulares. Y D. Errores y omisiones de las entidades financieras, las cuales bien podrían ser intencionales, ya que el Banco Central no realizó controles sobre la información recibida. Aunque está fuera del periodo de estudio de la Comisión, es útil señalar que esa fuga, que en 2001 fue de unos 16.000 millones de dólares, rondó el año 2002 los 12.000 millones. La bancarrota de Argentina no es la bancarrota de todos los argentinos. Dada la representatividad de la muestra obtenida por la Comisión, es difícil imaginar que esa fuga pura y dura sea atribuible a otros agentes económicos que los detectados en esta investigación. Estas son algunas de las principales comprobaciones de la Comisión Investigadora, que contó con el asesoramiento técnico de un equipo de trabajo del área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Escuchen. El 87% de las transferencias fueron realizadas por empresas y solo el 13% por personas físicas. El 70% de las transferencias de esas empresas corresponden a firmas que integran la cúpula de las primeras 200 del país. Esto confirma el estrecho grado de correlación entre la salida de divisas y el capital más concentrado, de lo cual se desprende tanto la facilidad técnica como la dificultad política de cortar esa hemorragia. El 42% corresponde a las grandes firmas exportadoras, el 26% a las empresas privatizadas de servicio público y petróleo,
Esto es el subconjunto que posee el mayor nivel promedio de giros al exterior por empresa, 112 millones de dólares por empresa. Las primeras 10 empresas explican el 35% de los montos transferidos. Las primeras 20 el 44% y la primera 100 el 70%. El 24% corresponde a empresas agropecuarias y agroindustriales. Ahí es donde Macri les dio todo ahora. 1.018 personas físicas transfirieron $500.000 o más cada una. 410 personas transfirieron $1 millón o más. 19 personas transfirieron $10 millones o más. Dado que la cúpula empresaria, compuesta por las primeras 200 primeras empresas del país en términos de facturación, explica un 70% del total de la salida de capitales, la comisión realizó un análisis específico que arrojó los siguientes resultados. A. Los grupos locales y extranjeros fueron los que realizaron las mayores transferencias al exterior, con el 46.8% y el 17.5% del total de la cúpula. Los montos transferidos por empresas son de $200 millones para los grupos locales y 100 millones para los extranjeros. B. Las empresas privatizadas representan 1/3 del total transferido al exterior por la cúpula y el monto promedio por empresa triplica a las no privatizadas. Las empresas que participaron en el proceso de desguace del Estado transfirieron el 21% del total. Y el promedio por empresa duplicó del que las que no participaron. Era el saqueo, Y C. Predominan las transferencias realizadas por empresas industriales y de servicios. Sin embargo, los mayores montos promedio por empresa corresponden a las petroleras y los holdings. Hasta noviembre de 2001 las remesas exteriores eran legales, pero esto nada dice sobre el origen del dinero transferido, que bien puede haber sido ilegal o al menos no declarado ante la AFIP. La ley sobre lavado de dinero obliga a los bancos a informar a la autoridad monetaria operaciones como el depósito en efectivo de sumas elevadas y su posterior transferencia al exterior. Pero los bancos solo denuncian un número ínfimo de estas operaciones sospechosas, sin que el Banco Central controle o reclame. La Comisión mantuvo un canal de colaboración informal con la inteligencia fiscal de la AFIP, que le permitió identificar casos de personas que realizaban transferencias al exterior, pero no incluían esos activos en la declaración jurada de bienes personales. A fin del año pasado, el diputado Di Cola formalizó la entrega de la base de datos de la Comisión a la AFIP y con la misma formalidad le solicitó que informara sobre la situación fiscal de las personas y empresas que habían transferido divisas al exterior. Y escuchen. Alberto Abad respondió en forma elusiva que la AFIP estaba procesando el mismo tipo de información y rehusó los datos pedidos, lo cual parece preanunciar que el trabajo iniciado por la Comisión terminará en alguna Fiscalía Federal que tal vez no acepte los desplantes del recaudador. Si bien el informe de la Comisión no incluye la transferencia del propio sector financiero, contiene información muy significativa sobre el rol que los bancos han cumplido en el drenaje de recursos al exterior. La lista de los 12 primeros que canalizaron 25.000 de los 30.000 millones transferidos de forma ilegal al exterior contiene los nombres previsibles. La encabeza en forma holgada el Citibank, cuyas operaciones por 8.300 millones duplicaron a los segundos de la lista. El español Río. El Galicia, que por entonces era capital local, es el único en que las personas físicas superan en forma nítida el porcentaje que le corresponde al total y se acercan al tercio de los transferidos. Estos son los que saquearon el país, con la complicidad de todos los gobiernos desde 1976 a la fecha. Los que nos dicen ahora cómo hay que manejar la economía. Está muy bueno querer flexibilizar las acciones laborales, darle miseria a los jubilados, tener medio país en la pobreza,
ser los dueños de la Argentina y poner las condiciones con dinero robado. Y si mañana aparece un gobierno que ponga las cosas en su lugar, que recupere todo lo mal habido, revise la titularidad de la tierra que compraron por 2 pesos vendiéndose a sí mismo tierras fiscales o generando condiciones para que las vendan apretados por hipotecas o planes económicos, ¿qué van a decir? ¿Que es un gobierno comunista, populista y todas las cistas que quieran? ¿Y saben qué le vamos a contestar? Que ustedes son los responsables del genocidio argentino, porque cada peso que se robaron es un peso menos en comida o medicamentos de millones de habitantes. Que ladrones como ustedes no hubo en ningún lugar del mundo. Cualquier hecho de corrupción que se destape dentro de este planeta jamás puede alcanzar el saqueo que ha hecho la clase dirigente en complicidad con los pseudoempresarios que ahora tienen la desvergüenza de decirnos que vienen a cambiar las cosas y terminar con la corrupción. Jamás pensé ver gente tan cínica. En un programa anterior, hablando de la deuda eterna, puse en duda que 30 años más tarde se pudiese llevar adelante la denuncia de Alejandro Olmos. Lo que sí podemos hacer es cobrar a todos estos ladrones del dinero que se robaron. Hay muchos miles de millones de dólares que, bien administrados, provocarían el salto cualitativo y cuantitativo en Argentina. Para comenzar a hacer algo, lo primero es repudiarlos, insultarlos, gritarles en la cara que son ladrones, que la pobreza y la indigencia es responsabilidad de ellos, y acusarlos de delito de lesa humanidad, ya que les cuadra justo el Estatuto de Roma. Se han alzado contra la población argentina en forma organizada. Vamos a cambiar de tema, no por ello mejor, ¿no? ¿Qué es este asunto del famoso colectivo homosexual que el nuevo orden mundial lo quiere imponer a toda costa y que falta poco para que la OEA lo establezca como una cosa obligatoria en todo el continente? Esto es una nota que publicó, que escribió Jorge Escala, y es un reportaje que hizo y es recontra interesante para que vean cómo razona este hombre y qué razón que tiene en algunas cosas. Más allá del matrimonio igualitario, hay un plan intencional que busca cambiar los programas escolares de estudio y alentar la homosexualidad, dice el abogado argentino Jorge Escala, para quien se apunta a legitimar un acto privado tolerado y destruir la familia. Invitado por el Instituto Tomás Moro de la Universidad Católica, el catedrático argentino Jorge Escala brindó una serie de conferencias sobre la familia, la manipulación del lenguaje e ideología de género, entre otros temas. Autor de varios libros, el abogado responde sin rodeos sobre el tema que generó polémica en su país, Argentina, y comienza a debatirse en el Paraguay, el casamiento entre personas del mismo sexo. Pregunta: ¿por qué en la actualidad se reivindican otros modelos de familia y el casamiento entre personas del mismo sexo? Primero, hay que conocer esto. La ONU está promoviendo la cultura homosexual, la OEA también. Hay un montón de fundaciones norteamericanas que destinan muchos millones de dólares para lo mismo. ¿Y por qué lo hacen? Hay varios motivos. El principal es geopolítico. Si intervienen la ONU, la OEA y fundaciones norteamericanas, es que hay un motivo geopolítico. Esto quiere decir un proyecto de dominación de los países ricos y de los ricos de los países pobres. Uno de los elementos para poder hacerlo es destruir la familia. Hay dos blancos que son evidentes, uno la familia y otro la Iglesia Católica, y en general las iglesias cristianas, aunque más específicamente la católica. ¿Con qué propósito? La razón es muy sencilla. En los únicos lugares donde a una persona se le recibe por ser quien es y no por lo que tiene, es en la familia y en la iglesia. Podemos ser mala o buena persona, inteligente o tonta, igual en la familia se nos recibe con los brazos abiertos. En todos los demás lugares nos miden. A ver qué promedio tenés, cuánto ganás, etc. Nos tienen en cuenta por lo que tenemos y no por lo que somos. Hay que calificar y el que no califica quedó afuera. Entonces, si yo tengo un proyecto geopolítico, necesito destruir o apoyar lo más que pueda a la familia y la iglesia. Eso yo lo vi en el debate de la Argentina.
Los mismos que criticaban que había sacerdotes pederastas son los organismos homosexuales, que están pretendiendo adoptar chicos, cuando las estadísticas nos dicen que los niños adoptados por parejas homosexuales, en el 33% sufre de abuso sexual de sus adoptantes. ¿En la Argentina? No, a nivel internacional. Quiere decir que de cada 3 chicos que se den en adopción, uno va a sufrir abuso sexual directo. Y el otro problema es que no va a tener padres como modelo de referencia, o va a tener 2 papás o 2 mamás. En realidad es ningún papá y ninguna mamá. Va a tener 2 personas de sexo masculino o 2 de sexo femenino. ¿Y cómo se puede avanzar en el sentido que usted señala si quienes lo promueven son apenas el 2% de la población mundial? Me explico. En Dinamarca desde 1989 se aceptan legalmente las uniones homosexuales. Es el primer país y hace 21 años. Sin embargo, ahí solo el 3% de la comunidad homosexual se casa. El 3% del 2%, o sea, nadie. ¿Por qué son estos proyectos de ley? Entonces, es que a la comunidad homosexual no le interesa casarse porque no se casan y no lo hacen porque son promiscuos. Esto de un amor para siempre no existe entre los homosexuales. Lo propio de ellos es precisamente por su enfermedad psíquica les permite establecer relaciones afectivas permanentes. ¿Eso que dice está comprobado científicamente? ¿Sí? Si no es el matrimonio igualitario, entonces ¿qué es lo que pretenden? Es muy sencillo. Ellos lo que pretenden es esto. Sin la ley, la conducta homosexual está tolerada, pero nada más. Ahora, si ellos consiguen que se puedan casar y que el Estado lo reconozca su matrimonio, entonces hay que cambiar todos los programas de estudio, porque hay que enseñarles a los niños que cuando cumplen 18 años pueden casarse con un varón o una mujer. ¿Y qué más? Lo que les interesa es esto, promover la cultura homosexual. Esto explica cambiar todos los libros de texto escolares y capacitar a los docentes para que enseñen a los chicos desde la más tierna infancia, que a los 18 tendrán derecho a elegir o a un varón o a una mujer. Una conducta tolerada socialmente pasa a ser promovida públicamente. Esa es una pata. ¿Y cuál es la otra? La otra es que en la Argentina, por ejemplo, hay un organismo que se llama Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, que pasa a ser una suerte de Gestapo del gobierno argentino, porque ahora están modificando la ley antidiscriminatoria y cualquiera que diga que la homosexualidad no es una conducta buena irá a la cárcel. Una cosa es tolerar la homosexualidad como conducta privada, pero la ley que permite el matrimonio homosexual es la punta de lanza, no solo para legitimarla, sino para promoverla bajo pena de cárcel. Lo que les interesa es esto, no es el matrimonio, no les interesa casarse. Desde que en julio se aprobó en su país la ley que permite el matrimonio igualitario, se casaron más de 80 parejas. No es nada. Aunque técnicamente esa gente que estaba esperando durante toda su vida puede casarse. 82 parejas en un país de 40 millones de habitantes no es nada. Saquemos la cuenta, si el 1% de los 40 millones es homosexual, estamos hablando de 400.000 homosexuales. Si de estos se casaron un poco más de 80, no es nada. Es evidente que no les interesa el casamiento, lo que les interesa es cambiar las pautas morales de la gente. ¿Y qué va a ocasionar esto? Una sociedad destruida, porque la familia es la célula básica de la sociedad. Tiene la memoria cultural que es la que humaniza. Alimentar a un niño lo puede hacer el Estado, instruirlo lo puede hacer una escuela, pero se necesita una familia para humanizar al niño, y eso no lo puede hacer ni la escuela ni el Estado. Si yo destruyo a la familia, lo voy minando, voy destruyendo la sociedad. Para las organizaciones de derechos humanos, en cambio, hay un avance a favor de la igualdad. ¿Qué opina de esto? Hay que entender que tienen derechos iguales, los que están en las mismas circunstancias. La igualdad tiene que ser para los iguales, pero cuando son distintos no puede haber igualdad. Entonces un matrimonio es un señor y una señora que se casan y tienen hijos. Dos señores o dos señoras juntas que no pueden tener hijos es otra cosa. Entonces yo no puedo igualar jurídicamente dos cosas que son completamente diferentes. Si todos fuéramos homosexuales, la humanidad se acabaría en una generación. La conducta homosexual es antisocial, y si es antisocial, la sociedad no puede otorgarle derechos especiales. Si destruye la sociedad, no se la puede beneficiar ni alentar de ninguna manera. Clarito, ¿no?
Pero observen esto, poquito, esto sigue. Acá me ha tirado mucho con la cabeza por el tema de la religión, pero fíjese esto es el artículo que dio Carlos Álvarez Cosi. Recientemente en Bélgica, en un centro educativo para niños, los maestros simularon entre dos chicos de 7 años la realización de una boda gay entre ellos. La noticia le da cuenta que Tito Meos y Otto de Grief se dieron el sí quiero el pasado viernes en la monumental capilla para bodas del ayuntamiento de Gante, ante la mirada de sus amigos invitados. La funcionaria Sophie Bakken fue la encargada de oficiar la ceremonia. Los pequeños con sus mejores galas, sombreros a juego y broches de flores se intercambiaron pulseras de la amistad. La televisión y la prensa local cubrieron el evento. Los dos amigos cogidos de la mano bajaron las escaleras mientras sus compañeros lanzaban pompas en lugar de arroz. Una boda infantil, por supuesto, completamente ficticia. No tiene nada excepcional. En la Faith School de Baumgart, el centro sigue una pedagogía que incentiva la enseñanza colaborativa y experiencial. Los niños son animados a tomar sus propias decisiones en libertad. Al tratar el módulo de la familia, no es excepcional que un niño y una niña terminen simulando como proyecto su matrimonio. Pero por primera vez, dos niños dieron el paso adelante. Tito y Otto son mejores amigos y vieron natural dar el paso de casarse. Esto no tiene nada que ver con la homosexualidad, asegura su profesora, Lies van Maldergen, pero la sociedad belga que legalizó el matrimonio gay en 2003 no lo ha visto así. El foco mediático ha destacado el ejemplo de integración que supone que, 13 años después, estas uniones sean asumidas con naturalidad incluso por los dos más pequeños. Vamos a ver un par de fotitos con respecto a esto. ¿Se dan cuenta? Esto es el colectivo. Por algunos que van a insultarme porque no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, o sea, como yo en el tema anterior hice hincapié en algunas cosas de la enseñanza de la Iglesia Católica, me la tengo que poner. Ahí es donde nos llevan, señores. A esto nos llevan. Pero fíjese, todavía hay alguna resistencia a esto acá en Argentina. En la ex extracción de la Avenida Santa Fe del SUSTH, rebautizada Carlos Jáuregui, en homenaje al fundador de la comunidad homosexual argentina, la CHA, se encontró este cartel pegado. ¿Se dan cuenta? Te voy a decir una cosa. Ustedes, me refiero a los agentes del gobierno, son más peligrosos que mono con navaja, porque son parte del nuevo orden mundial. A consecuencia de ellos van a querer imponernos la agenda completa. No sé si lograrán, porque todavía queda una reserva de buena gente en nuestro país. Hay mucho tonto suelto, pero me parece que todavía queda algún tipo de reserva en nuestro país. Vamos terminando. A la hora de tomarnos el pelo, no se detienen. Nos dicen que la guerra contra el narcotráfico nunca se dio de esta forma. Somos el ejemplo a seguir en el mundo. No hay nuevos radares, no se repararon lo que ya estaban mal, no hay aviones de combate contra los narcos, no hay helicópteros. Y la noticia de la falsedad causa descontento y baja voluntad de servicio en las fuerzas. Siguen las estructuras más fuertes de pie. Solo los perejiles caen. Y nos quieren hacer creer semejante estupidez. Que se liquida el narcotráfico sin poner radares, sin tener helicópteros, sin tener aviones, nada. Patricia, no soy tan pelotudo como vos te crees. Hay algunos, hay muchos en la Argentina, pero no todos somos iguales. De una vez por todas, los argentinos deben empezar a comprometerse. Porque si esta gente sigue con impunidad, todavía no tocaron el techo para el saqueo. Vengo diciendo desde hace años que se iba a reprimir gente con hambre. Y si ya se reprimieron desocupados, allí nadie está con el rostro cubierto. Y lo peor del caso, que no han reprimido a los desocupados de una empresa que se va del país. Han reprimido a desocupados de una empresa que los echa porque se va a posicionar en otro lado, con gente, con contratos basura, con sueldos fuera de convenio, y que vas a trabajar por lo que yo te quiera pagar. Ese es el plan de Macri.
en el que están envueltos millones de trabajadores. Porque hoy les tocó a gente de PepsiCo, mañana puede tocar a cualquiera de los millones, que muchos de ellos van a votar al macrismo. Y les puede tocar a ellos también. Muchos de los policías y gendarmes que reprimen viven en los barrios populares, cerca de sus víctimas. Con el clima enrarecido y la grieta cada vez más grande, lo pensaría bien antes de reprimir, Porque cuando comiencen las represalias con su familia, ya será tarde. Para ese momento, el sistema lo va a enviar a hacerlo por izquierda, como en los 70 con la AAA. Van a terminar así, muchachos, de la gendarmería, de la policía de la provincia. Van a terminar así. La historia se repite en toda su magnitud. Yo he vivido esa época. En este momento la diferencia es abismal. En aquel tiempo la guerrilla no tuvo éxito en una sociedad con el 4% de pobreza sin indigencia. Hoy no estaría tan seguro. Otro dato a tener en cuenta es que este gobierno actual tiene menos escrúpulos que los militares del proceso. En aquel tiempo, los que corrían con todos los riesgos eran los de uniforme. En este momento, después de lo que pasó en el 2001, con la situación política actual y el descrédito de la clase dirigente, será todos contra todos. Ellos lo saben, por eso apuran los tiempos. Quieren quedar bien posicionados para la debacle final provocada por el sistema. Que no pase lo que pasó en la época de la Rúa. Ellos aprendieron la lección, nosotros todavía no la aprendimos. Buenas noches.